Momento de analizar encuestas, y es que estamos a 2 meses exactos, 61 días para elecciones autonómicas y municipales, pero sí, ya están saliendo las primeras tendencias también de las elecciones nacionales, que si no hay ningún cambio a 10 meses vista, vamos a ir de nuevo a votar en este cambio para presidencia del país. La última encuesta que salió fue el pasado lunes, donde ABC publicaba una encuesta de la empresa GAT3, que la vamos a comentar, la vamos a ver ahora mismo en pantalla, y luego tendremos con todos nosotros a doña María Martín, directora del área de comunicación de GAT3, para hacer una valoración de encuestas. La vemos en pantalla en esos momentos. En este momento, si hubiera elecciones, frente a los resultados obtenidos en el año 2019, vemos como Unidas Podemos pasaría de 35 diputados, de un 12,8% de los votos, a tan solo un 8,9%. Sacaría una horquilla de entre 18 y 20 diputados. Si hubiera elecciones en el día de hoy, veríamos cómo el PSOE pasaría de 120 diputados a una horquilla de entre 107 y 111 diputados. Vemos también cómo Ciudadanos desaparecería del mapa político nacional. Partido Popular es el dato más destacable de esta encuesta. Pasaría de tener un 20,8% de los votos a tener un 32,4% de los votos, donde de 89 diputados podría pasar entre 139 y 140 diputados. Y Vox se mantendría más o menos en torno al 15% de los votos. En el 2019 sacó un 15,1% de los votos. Si hoy hubiera elecciones, sacaría un 14,9%. Por tanto, pasaría de 52 diputados a 43-45 diputados. En cuanto a partidos pequeños, podríamos ver cómo Esquerra Republicana de Cataluña perdería 3 diputados, Junts per Catalunya mantendría 8 diputados, PNV mantendría mismos resultados, Bildu repetiría mismos resultados. Más País, perdería un diputado, la CUP continuaría con los mismos resultados, y así sucesivamente más o menos se mantienen los mismos resultados en los partidos pequeños o en las encuestas llamados otros. Saludamos en el día de hoy como estaba explicando, a doña María Martín, directora del área de comunicación de GAT3, empresa que ha hecho y realizó esta encuesta y que publicó ABC. Directora María, buenos días. Muy buenos días, muchas gracias. Gracias a ti por estar con nosotros esta mañana. Vamos a intentar desgranar una encuesta que se publicó el lunes, una encuesta que tenía una repercusión nacional, concretamente en el periódico ABC y comentada en muchos medios de comunicación. Yo, si te parece, María, te voy a hacer una pregunta para que nos la confirmes. Es verdad que continúa lo que es la tendencia al alza del Partido Popular. Vemos este 15%, 14,9% de Vox, que juntos podrían formar gobierno en caso de poderse entender. Pero sí que esta encuesta viene reflejando algo que en los últimos meses otras encuestas también están manejando. Batacazo de Podemos, ¿no? Bueno, sí. Nosotros tratamos de explicar siempre que las encuestas hay que tomarlas, compararlas con las elecciones, como has hecho tú, ¿no?, en la exposición, y no ir viendo mes a mes lo que va dando las encuestas, porque muchas veces pues, la burbuja mediática del momento también condiciona un poco la lectura de esas encuestas. Entonces, lo que vamos viendo ya a lo largo de todos estos meses, en comparativa con lo que sucedió en noviembre de 2019, es, como bien tú apuntabas, ¿no?, un centro derecha que se reconfigura en torno a dos fuerzas políticas, que son el Partido Popular y Vox. Ciudadanos desaparece completamente y ese voto de Ciudadanos pasa automáticamente, casi en su totalidad, al Partido Popular.
Veremos si finalmente el millón de votantes, que además en noviembre se quedó en casa, de Ciudadanos, ¿no? Los votantes que tuvieron en abril hasta noviembre, pues hubo 1 millón de votantes de Ciudadanos que se quedó en casa en esas elecciones. Veremos si deciden finalmente ir a votar por el Partido Popular. Lo que estamos notando en las encuestas es que sí, que el Partido Popular fideliza bien a su votante y también capta el voto de Ciudadanos. Y luego, en el bloque de izquierdas, lo que observamos a lo largo de estos meses, en comparativa con noviembre de 2019, es lo mismo, una reconfiguración de ese votante, un Partido Socialista que aguanta más o menos en los niveles en los que estuvo en 2019, tal vez un poquito a la baja, pero muy poquito, y el que realmente sufre en ese bloque de izquierdas pues es Podemos, que va a terminar en los niveles en los que ha estado tradicionalmente Izquierda Unida, una Izquierda Unida cuando ha estado fuerte, ¿no? Y esos son las dos grandes tendencias de voto que vemos ahora mismo en el bloque de izquierdas y en el bloque de derechas. La pregunta que mucha gente se puede hacer, y de hecho en corrillos, en la calle, cuando uno pues habla y lee el periódico y ve la encuesta de GAT3, dice, parece mentira, pero yo lo intento explicar, pero yo no soy un profesional como lo eres tú, como lo sois vosotros. Parece mentira con todo lo que está haciendo Pedro Sánchez, que acuse tan poco el desgaste, cómo hay gente que es posible que lo vote, cómo es posible que pueda sacar todavía 111 diputados, como efectivamente decías, María, pasa de un 28% que obtuvo en 2019 a un 27,6%. Estamos hablando más o menos del resultado. Es verdad que estas décimas sí hacen bajar bastantes diputados. Estamos diciendo que puede poner entre 9 y 12 diputados, pero no es una gran pérdida. Pero esto es causa de la absorción del descontento, entiendo, me lo vas a aclarar tú, María, si te puedo tutear, es el descontento de Podemos, que regresa al socialismo de toda la vida, y no sé si podemos dar el titular, con la desaparición de Ciudadanos y pues esta pequeña bajada también de Vox, volvemos al clásico bipartidismo de toda la vida, se vuelve a reconfigurar el mapa político por antonomasia. Sí, efectivamente, ir viendo los detalles de los, como digo yo, los sustos mediáticos, realmente eso no tiene tanta afectación luego a nivel de encuesta o a nivel electoral, es decir, los casos de corrupción o de la ley del sí es sí, bueno, todos estos casos que mediáticamente tienen mucho impacto, ¿no? Su traslación a la encuesta no es tan inmediata. Tendremos que ir viendo poco a poco si eso efectivamente tiene un impacto electoral en el Partido Socialista o no. De momento lo que vemos es que, así a grandes tendencias, es que hay un cierre un fin de ciclo de lo que llamamos ciclo 15M, es decir, los dos partidos que surgieron a raíz del 15M, que fueron Ciudadanos y Podemos, pues llegan prácticamente a su fin, porque Ciudadanos desaparece, como decíamos, y Podemos prácticamente desaparece como ese Podemos transversal y se vuelve a reconfigurar en la Izquierda Unida clásica. Entonces, ese es el gran movimiento electoral que hay ahora mismo, es ese cierre de fin de ciclo del 15M, y por lo tanto volvemos, como decías bien, pues a ese bipartidismo imperfecto, pues con un Vox que realmente tiene bastante fuerza en el bloque de derechas, y veremos si surgen opciones a la izquierda del Partido Socialista en formato Sumar o en otros formatos, y cómo eso afecta a Podemos y en los niveles en que pueda estar esa parte de la izquierda a la izquierda del Partido Socialista. Pero realmente lo relevante desde el punto de vista electoral es ese fin de ciclo del 15M. Gran titular, fin de ciclo de 15M, y es verdad, lo que estábamos comentando, y lo confirma además. Recordemos, estamos hablando con la directora del área de comunicación de la empresa GAT3. Te quiero pedir por la abstención. No la veo aquí pero a lo mejor te pillo un poco infraganti. ¿Qué abstención tuvimos en el año 2019? ¿Te viene a la mente este dato? Pues ya no recuerdo exactamente, pero fueron unas elecciones de baja participación, es decir, como había repetición electoral, sí que es verdad que fueron unas elecciones en las que bajó la participación respecto a las anteriores que había habido. Y por eso partidos como Vox o incluso partidos como Podemos, normalmente cuando hay baja participación, los partidos que están más polarizados o que están más en los extremos, suelen ser premiados por el sistema electoral, ¿no? Entonces,
lo que nosotros ahora mismo estamos viendo es que la participación no se hunde, es decir, que la gente tiene ganas de ir a votar. Es cierto que notamos más movilizado al bloque de centro-derecha, al votante de centro-derecha, que al votante de centro-izquierda. Y te daré un dato. Lo que sí empezamos a visualizar es que en el bloque de izquierdas, por ejemplo, tanto en el Partido Socialista como Podemos, Unidas Podemos, se están ya dejando casi un 20% de su votante en lo que es voto blanco, no votará o la indecisión, ¿no? Tendremos que ir viendo porque este detalle no es fácil verlo a tantos meses vista de las elecciones, sino que eso se va ya perfilando o se va apuntalando en las semanas previas a las elecciones. Pero lo que nosotros ahora notamos es eso, que sobre todo el bloque de centro-izquierda ya se está dejando en pues, cerca de 1.400.000 votantes de los que votaron en noviembre de las pasadas elecciones en la abstención. María, me encanta cómo hablas, muy clara, muy concisa, sin rodeos y además con un lenguaje muy llano que podemos entender todos. Me quedo también con un dato que me has dado y que te voy a preguntar. Si sube el votante que se abstuvo, como indican vuestras encuestas, se abstuvo de ir a votar, o sea, tú me has dicho, si baja la participación, beneficia a los extremos, o sea, Vox y Podemos. Pero ¿y si sube? ¿A quién beneficia esta participación más masiva de gente a la hora de ir a votar? Bueno, si nos encontramos en un escenario de alta participación, eso significa normalmente que es un escenario de cambio, porque la gente está más motivada a ir a votar y, por lo tanto, normalmente lo que el histórico nos dice es que en elecciones de alta participación lo que suele haber es un fenómeno de cambio, con lo cual entendemos que ese fenómeno de cambio premiaría al Partido Popular realmente porque es la opción ahora mismo de cambio de gobierno, ¿no? Entonces, si nos comportamos, o sea, si participamos de una elección de alta participación, pues seguramente el más beneficiado sería el Partido Popular. No obstante, como digo, habría que ir analizando si esa alta participación se da más en un bloque que en otro y entonces, por lo tanto, pues puede afectar a un bloque más que a otro, pero normalmente lo normal es que la alta participación lo que conlleve es un proceso de cambio. No obstante, pues bueno, como digo, habrá que ir viéndolo porque esto todavía es prematuro, claro, ir analizándolo ya que queda mucho y normalmente el español se conecta a las elecciones unas poquitas semanas antes de que sea el proceso electoral. De todas formas, estaba también mirando otro dato. Yo creo que no se había visto ni se había vivido en la historia de la democracia española porque básicamente no había pasado nunca. Pero la desaparición fulminante de un partido como es Ciudadanos es un dato que quedará para estudiarse. O sea, ha sido un movimiento, unas estrategias que han hecho que no han convencido al ciudadano y rápidamente el ciudadano lo ha cambiado. Bueno, Ciudadanos surgió en un momento puntual con unas características coyunturales muy importantes, que era la crisis de 2008, que afectó de manera muy dura a todo el mundo, pero especialmente a las clases medias. También un proceso de corrupción en el Partido Popular importante que había desgastado mucho a su votante y lo había mandado prácticamente a la abstención, ¿no? A una parte importante del votante. Y entonces, bueno, con esas características, como digo yo, ese cóctel, ¿no?, de características en el centro derecha, pues eso hizo que un partido como Ciudadanos, que era un partido joven, que era un partido de líderes pues más modernos, más jóvenes, pues hiciera, ¿no?, que tuviera un crecimiento enorme y muy rápido. Pero también, como surgió con unas características muy concretas, bueno, pues cuando esas características han terminado o ya no están tan intensamente como en aquella época, porque ya la crisis del 2008 parece que empieza a superarse, el Partido Popular se ha renovado internamente, bueno, pues eso también ha afectado un poco a las expectativas electorales de Ciudadanos. Luego ya, sin entrar a analizar los propios errores de Ciudadanos, ¿no?, que han tenido muchos a lo largo de estos años,
Pero bueno, básicamente yo creo que los dos grandes condicionantes que hicieron surgir a Ciudadanos, pues son los dos grandes condicionantes que ahora mismo también hacen que desaparezca. Tengo dos preguntas más. En este caso, una pregunta hacia la derecha y otra pregunta hacia resultados de la izquierda. Es verdad, como muy bien dices tú, y tienes muchísima razón, si no hay ninguna novedad, faltan 8 meses para las elecciones nacionales, pero el Partido Popular, en este caso, viendo los resultados que sacaría según GAT3 si hoy hubiera elecciones, aún puede crecer más. Quiero decir, estamos delante de una crecida de 54 diputados en el mejor de los casos. Es una brutalidad. ¿Puede crecer más? ¿O está en el famoso techo en estos momentos ya? Bueno, cambios hemos visto muchos a lo largo de estos meses y por lo tanto nada es imposible. Es verdad que nosotros vemos ya una estabilidad en el voto enorme. El gran cambio para el Partido Popular ha sido, como decíamos, la absorción del votante de Ciudadanos y eso ya se ha producido. Es cierto que entre Vox y PP hay mucha transferencia de voto, entonces tendremos que ir viendo si Vox consigue mantenerse estable en ese 14-15% de voto y por lo tanto eso significará que el Partido Popular pues, va a estar entre el 31 y el 35% de voto, o si a la contra pues Vox baja y entonces ese votante elige el Partido Popular y ahí podría haber un pequeño crecimiento del Partido Popular. Pero ahora mismo lo que te digo es que vemos una estabilidad de voto enorme, sobre todo en el centro-derecha, y bueno, intuimos pocos cambios. Es verdad que tenemos que esperar al resultado de las elecciones del 28 de mayo porque esa foto, lo que sucede el 28 de mayo, la foto del 28 de mayo va a afectar mucho a lo que luego pueda suceder en las elecciones generales que vienen inmediatamente después. Entonces habrá que esperar también un poco a la foto del 28 de mayo y cómo esa foto influye en el electorado. Esto precisamente te lo iba a preguntar después, de hecho lo haré, hablaré de esta foto precisamente, que será la última parte de la entrevista, que vamos a centrarnos un poco más en las elecciones autonómicas, pese a aún no tener datos publicados. Pero la pregunta es, y lo has mencionado antes, y es la gran duda y de lo que más se pregunta también en ámbitos de izquierda. Sumar cada día está cogiendo más protagonismo. El día de Ramos se presenta el proyecto político de Yolanda Díaz. Tenemos dos variantes. Una, la que dicen es una aliada de Pedro Sánchez para quitar más votos a Podemos y hacer más grande a Pedro Sánchez, pero, ojo, porque hay otra variante que dice puede ser un mal para Pedro Sánchez, votantes del PSOE que se pasen a Sumar. ¿Tenéis algún indicio, algún dato, alguna tendencia de lo que Sumar puede afectar, si bien a Pedro Sánchez, que se dice que es una aliada suya directamente, o a Unidas Podemos? Bueno, habría que ver cómo se termina configurando Sumar, porque no es lo mismo que Sumar vaya independiente de Unidas Podemos a que Sumar vaya conjuntamente con Unidas Podemos. Entonces, cuando termine de reconfigurarse, ¿no?, esa idea de Sumar y veamos exactamente qué partidos integran y qué liderazgos integran Sumar, pues podremos ir midiendo con más exactitud lo que va a ser electoralmente Sumar. Ahora mismo ya sí en las encuestas preguntamos por la opción de Sumar. Lo que vemos, lo que pasa es que lo incluimos en otros, porque como todavía no tenemos la confirmación de que Sumar va a presentarse a las elecciones generales, pues no podemos incorporarlo en las encuestas como partido con opciones, ¿no? Pero sí que lo hemos testado y lo que vemos es que captaría principalmente voto de Más País, de Compromís y luego de Podemos. En la última encuesta, si no recuerdo mal, nos salía una transferencia de voto de Unidas Podemos a Sumar de cerca del 15% y un poquito del Partido Socialista. Pero como digo, ahora mismo está todo eso muy inestable porque como todavía no hay una confirmación exacta de que Sumar se va a presentar y con quién va a ir de la mano, pues su elector está un poco indeciso. Iremos viendo a lo largo de estos meses, cuando se vayan dando pasos en la estrategia de Sumar, pues cómo evoluciona, si en positivo o en negativo.
Vamos a ir terminando y como no podía ser de otra manera, ya que nosotros también somos una radio-televisión de ámbito balear, hablemos de esta foto que se va a producir el 28 de mayo en Baleares. Todas las encuestas, no he podido leer ninguna todavía de GAT3, no sé si estáis a punto de, reciente me refiero, de publicar algo de Baleares, pero estamos pues muy justos. Tanto la izquierda como la derecha están bailando sobre el 1 o 2 diputados. Por tanto, dos preguntas. Una, no sé si te hago un atraco a mano sin armar, ¿tenéis algún dato de Baleares? Y dos, sería este resultado, tal y como pintan las encuestas a nivel nacional, de lo que pueda pasar en las autonomías, ¿puede movilizar un votante perdedor en las autonomías? Bueno, respecto a Baleares, te digo lo mismo que va a pasar en Comunidad Valenciana, en Aragón y en Extremadura y Castilla-La Mancha. Es decir, ahora mismo hay una serie de territorios, que son los que te he nombrado, donde hay casi un empate entre bloques. Es verdad que en Baleares vemos un poquito más el bloque de derechas mejorar a costa del bloque de izquierdas, pero básicamente diremos que hay un empate. Entonces, vamos a tener que ir testando hasta casi la noche electoral para ir viendo esos movimientos, esos pequeños movimientos de voto, si benefician al bloque de derechas o terminan beneficiando al bloque de izquierdas y, por lo tanto, se producen vuelcos o no. Pero ahora mismo esos territorios están, como digo yo, en un puñado de votos en la decisión final de si hay cambios de gobierno o no los hay, ¿no? Lo que sí notamos es que el elector de centro-derecha está más movilizado a ir a votar y que si, por lo tanto, pues esa noche hay, ese día electoral, pues hay más voto de derechas que de izquierdas, pues efectivamente podamos ver vuelcos en algunos territorios. Pero ahora mismo eso no está claro. Ya te digo que es que está empatado, es que básicamente está empatado. Esto te quiero decir, María, perdona que te interrumpa, Sí. te quiero decir, María, que para los que somos frikis como yo de las noches electorales, me pones en un apuro muy grande, porque es que me quita el sueño, tengo que venir a hacer el programa el lunes 29, tengo que trabajar igual y levantarme a las 8, yo creo que malísimo, como decimos, Lo que pasa mucho es que nervio. nosotros somos sinceros cuando Sí, lo se agradece. las últimas noches electorales que nos han tocado, que han sido Andalucía, ha sido Madrid, Galicia, es decir, se veían las cosas muy claras, se veía la mayoría absoluta de Núñez Feijóo en Galicia se vio muy clara desde el principio. Fuisteis los únicos, María, el GAT3 clavó la encuesta de Andalucía, fuisteis los únicos, porque nadie os creía, ¿eh? Andalucía lo vimos muy claro, es verdad que la absoluta plus pues no se vio hasta la última semana, pero sí veíamos una mayoría muy amplia, ¿no?, del Partido Popular en Andalucía, igual que Isabel Díaz Ayuso en Madrid, eso se vio muy claro desde el principio. Pero como digo, es que ahora mismo en territorios como Baleares, como Comunidad Valenciana, Extremadura, Castilla-La Mancha y Aragón, pues está la cosa muy justa. Entonces, bueno, habrá que ir viendo lo que va pasando y cómo evolucionan esas tendencias que ahora mismo empezamos a ver, ¿no? Si el centro derecha, que parece que tiene más oxígeno que el bloque de centro izquierda, pues finalmente termina imponiéndose un poquito o los gobiernos regionales resisten y aguantan bien. Lo que nosotros sí que vemos es que, y lo hemos ido diciendo a lo largo de estos meses, es que aguantan mejor los varones de izquierdas que la marca PSOE nacional y Pedro Sánchez. Por lo tanto, las elecciones autonómicas y municipales mucha gente dice, no, van a ser un paseo triunfal para el Partido Popular. No. Los varones regionales del Partido Socialista aguantan bien a nivel municipal y a nivel autonómico, mejor que lo que está aguantando Pedro Sánchez y la marca PSOE. Por lo tanto, no son unas elecciones fáciles ni para los que se presentan a las elecciones ni para los que tenemos que medir lo que va a suceder esa noche electoral. María, para terminar, hablábamos de esta foto. ¿Esta foto movilizará votante? Pase lo que pase. Imaginemos que esta foto es una España azul
o una España, en este caso, a medias, como dices muy bien tú, que todo dependa de grandes comunidades, no solo Baleares, sino estás hablando de Valencia, estás hablando de grandes comunidades que pueden ser rojas o pueden ser azules, pues por pocos votos. La pregunta es, ¿esta foto del 28 de mayo podrá movilizar el electorado versus elecciones nacionales? Sí, como hablábamos antes que te decía, lo de Tito Berni, lo de la ley de sí es sí, es decir, eso tiene un efecto en el electorado, pero tampoco tan grande. Pero sin embargo, las urnas sí tienen un efecto electoral importantísimo. Entonces, el 28 de mayo, por supuesto, es una foto que va a tener un impacto enorme de cara a las elecciones generales. Con lo cual, lo que esa foto diga va a tener mucha influencia. Si vemos un Partido Socialista que aguanta muy bien, pues Pedro Sánchez al día siguiente se presentará ante los meses que le quedan con mayor fortaleza de la que actualmente tiene. Si vemos un Partido Popular o un bloque de centro-derecha en general que tiene mucha potencia electoral y que consigue darle la vuelta a gran parte de los territorios, pues entonces el 29M para el Partido Socialista será más complicado y esos meses de cara a elecciones generales los tendrá más difícil porque vendrá ya con una losa o con una mochila que es muy grande, que son las urnas. Por lo tanto, sí, el 28 de mayo tiene muchísima influencia sobre lo que va a pasar después en las elecciones generales de diciembre de 2023. Mi queridísima María Martín, directora del área de comunicación de la empresa GAT3, quiero recordar que GAT3 fue de las pocas que dio resultados al 100% clavados electoralmente, por tanto nos inspiráis mucha confianza. Estaremos más en contacto con vosotros. ¿Pensáis en breve tiempo sacar encuestas autonómicas en algún medio? Sí. Sí, vamos a sacar autonómicas y municipales. De Baleares creo que no, pero de muchos territorios sí. Así que iremos dando mucha información para ir viendo eso, pues los pequeños cambios que te decía, cómo van evolucionando y qué es lo que puede ocurrir la noche electoral del 28 de mayo. María Martín, un abrazo muy fuerte. Gracias por atendernos. Gracias a vosotros. Un abrazo a todos. Hasta luego. Muy buenos días.